En esta videoclase vamos a ver cómo deducir la fórmula de una sal y cómo nombrarla por nomenclatura clásica. Las sales provienen de la combinación entre un ácido y un hidróxido. Existen otras formas para obtenerlas, pero este es el más utilizado, el más sencillo. ¿Qué ocurre en este proceso? El ácido pierde los cationes hidrógeno, el hidróxido pierde los iones hidróxido, estos se combinan para formar agua. Nos queda entonces un resto ácido y un resto básico, los cuales se unen para formar la sal. El resto ácido, es decir, lo que quedó del ácido luego de la pérdida de los cationes hidrógeno, tiene un número de oxidación que será igual al número de hidrógenos que perdió el ácido, obviamente con el signo opuesto, es decir, signo negativo. El resto básico tendrá un número de oxidación dado por el número de oxidrilos que perdió el hidróxido, y ese número de oxidación será positivo. Veamos un ejemplo concreto. La combinación entre ácido carbónico e hidróxido férrico. Armamos la fórmula del ácido carbónico tal como se explicó en la videoclase de ácidos. Nos queda H2CO3. La fórmula del hidróxido férrico, tal como vimos en la videoclase de hidróxidos, nos queda FeOH3. Como ven, al perder los hidrógenos el ácido, nos queda un resto CO3 cuyo número de oxidación es menos 2. Recuerda, número de hidrógenos que perdió el ácido con signo negativo. 2 hidrógenos perdidos, menos 2. El resto ácido debe ir encerrado entre paréntesis, ya que es un conjunto de átomos y este número de oxidación, menos 2, afecta a todo ese grupo de átomos. En el caso del resto básico es Fe, el número de oxidación es más 3, ya que perdió 3 oxidrilos. Esos dos restos, al unirse, lo escribo de esta manera, ya que en una sal se debe escribir primero el resto básico y luego el resto ácido, y ahora tenemos que lograr que la suma de los números de oxidación sea igual a 0. Para ello necesitamos 2 cationes hierro y 3 grupos CO3, más 3, más 3, más 6, menos 2, menos 2, menos 2, menos 6, la suma de los números de oxidación es igual a 0, y la fórmula de esta sal es hierro 2, carbono, oxígeno 3, que se repite 3 veces. Un segundo ejemplo es la combinación entre el ácido nitroso y el hidróxido de calcio. Deducimos la fórmula del ácido nitroso y del hidróxido de calcio por los métodos ya vistos en clases anteriores. Fórmula del ácido nitroso, fórmula del hidróxido de calcio. El ácido pierde sus hidrógenos, queda como resto ácido NO2, número de oxidación menos 1, número de hidrógenos perdidos, con signo negativo. El resto básico es calcio más 2, número de oxidrilos perdidos con signo positivo más 2. Unimos los dos restos, primero el resto básico, luego el resto ácido. Ven en la siguiente figura, la que estoy marcando, que necesitamos otro resto NO2 para que la suma de los números de oxidación sea igual a 0, y tenemos entonces la fórmula de esta sal. Como tercer ejemplo, veamos la combinación entre un ácido que es hidrácido y el ácido sulfídrico y el hidróxido niqueloso. Nada cambia en cuanto a la formación de la sal. Recuerden de la clase de hidrácidos dentro de ácidos que nos llevan oxígeno. Necesitamos 2 átomos de hidrógeno y 1 de azufre para que la suma dé 0. Tenemos entonces la fórmula del ácido sulfídrico, del hidróxido niqueloso
el ácido pierde sus hidrógenos, el hidróxido pierde sus oxidrilos, nos quedan los respectivos restos, resto básico unido al resto ácido, la suma de los números de oxidación es igual a 0, por lo tanto necesitamos un átomo de cada uno y esa es la fórmula de la sal. Finalmente, vamos a ver cómo se nombran las sales por nomenclatura clásica. El nombre de la sal se logra cambiando la terminación del ácido, solo la terminación del ácido. El hidróxido no cambia. La terminación oso cambia a ito, ico cambia a ato e hídrico cambia a uno. E insisto, la terminación del hidróxido no cambia. Si vamos a la primer sal que vimos en esta clase, cambiamos ico por ato, queda carbonato, férrico permanece sin cambiar, el nombre de la sal es carbonato férrico. Por supuesto, cuando uno nombra una sal, la palabra ácido e hidróxido ya no aparecen. La siguiente sal que vimos será nombrada como nitrito de calcio. Oso cambia a ito, nitrito. De calcio queda sin cambiar, nitrito de calcio. Después vimos esta sal. Hídrico cambia a uro, sulfuro, niqueloso permanece sin cambiar, sulfuro niqueloso. Finalmente, algunos ejemplos más solo con los nombres. La combinación entre el ácido hipocloroso y el hidróxido plúmbico produce hipoclorito plúmbico. El prefijo hipo permanece. Hipoclorito plúmbico. La combinación entre el ácido fosfórico y el hidróxido de calcio produce fosfato, no fosforato, fosfato de calcio. La combinación entre el ácido bromhídrico y el hidróxido áurico produce bromuro áurico. Y la combinación entre el ácido fluorhídrico y el hidróxido estannoso produce fluoruro estannoso. Fíjense, fluoruro, no fluoruro como muchos a veces dicen erróneamente. Fluoruro estannoso.